Si creíste que Franz Kafka es el único escritor del siglo XX que le fascina transformar a sus personajes en insectos cucarachines y decir que la vida es absurda, pues te equivocas, porque Atsushi Nakajima ama convertir a sus personajes en tigres y pulpos. Pero a diferencia del primero, él no te está diciendo lo absurdo que es vivir, sino está en la búsqueda del yo y del sentido de la vida. Así que, bienvenidos una vez más y empecemos. Nakajima Atsushi, nuestro Kafka nipón, y lo llamo así porque su obra más célebre, Sangetsuki, o El poeta que rugió a la luna y se convirtió en tigre, es comparada con la obra más reconocida de Franz Kafka, La Metamorfosis. En sí, Sangetsuki es la metamorfosis versión japonesa, pero en vez de darte una cucaracha, te dan un tigre. ¿Y por qué? Porque tiene una visión más oriental, aparte de que el tigre muestra la nobleza del alma humana. Pero antes de concluir, hay que conocer al hombre, así que nos vamos al año 1909, un 5 de mayo, en donde nuestro bebé tigre nace dentro de un seno de una familia kangaku, es decir, una familia de eruditos fanáticos de la cultura china. Atsushi es el único hijo de la pareja Tabito y Chiyo Nakajima. Sin embargo, al año siguiente de su nacimiento, sus padres deciden divorciarse. Durante un corto tiempo, su madre lo cuida, pero lo abandona con familiares externos, o sea, sus tíos y sus abuelos. ¿Pero qué sucedió con el padre? Pues por motivos de trabajo, él fue trasladado a Nara. Así que toda su infancia vive en Saitama con la familia, podría decirse, de su padre. Sin embargo, al siguiente año, su abuelo fallece, pero aún sigue viviendo con sus tíos y tías y abuela. En 1914, creo que él tenía entre 5 o 6 años, él recibe la noticia de que su padre se volvió a casar. Así como pedido del padre, él tiene que ser trasladado a Nara. En 1916, él comienza la educación primaria en Nara y recibe la matrícula de honor al final del curso. En 1918, debido al traslado una vez más de su padre, continúa su educación en Shizuoka. Pero como su padre era muy demandado por el trabajo, en 1920 se trasladan a Seúl, Corea del Norte, en donde viviría en una colonia del Imperio japonés. Allí su padre enseñaría literatura china y él estudiaría en una de las escuelas élites para niños ricos. Así que nos pasamos al año 1923, en donde nace su hermana Sumiko y también muere su madrastra Katsuko. Al año siguiente su padre se vuelve a casar, así que él tiene una nueva madrastra llamada Kaio. En 1925, una vez más, su padre es trasladado a Dalian y termina la secundaria en esa ciudad. Atsushi por esos años también decide mudarse con su tía para trabajar en una escuela femenina en Seúl. En 1926, ya con 17 años, nacen sus hermanos trillizos Takashi, Satoshi y Matsuko. Además que él acaba la secundaria y de forma inmediata entra al colegio mayor, en donde empezaría a vivir. Al año siguiente, durante las vacaciones de verano, en el año 1927, nuestro querido Nakajima sufre una enfermedad llamada pleuritis y es ingresado al hospital de Dalian. Su enfermedad interrumpe sus estudios durante un año. Después es trasladado de hospital tras hospital hasta terminar en el hospital de Chiba para continuar el tratamiento. Al año siguiente abandona el colegio mayor y se aloja provisionalmente en la casa de un abogado amigo de sus tíos en Shibuya. Desde el año 1928 él comienza a tener ataques de asma. Con sus 20 añitos, él se hace miembro del Círculo de Literatura y participa en las ediciones de la revista, como también publicaciones y traducciones de algunos artículos o libros. En 1930, su hermana Matsuko fallece de una enfermedad en Dalian. Termina el Instituto Mayor, el cual había abandonado por un año, y de inmediato entra al Departamento de Estudio de Literatura Japonesa en la Universidad de Tokio. Al año siguiente, su padre se convierte en el heredero de la casa Nakajima y conoce a Taka Hashimoto, con la cual contraería
nupcias en el año 1932. Sin embargo, para que este matrimonio se vuelva al 100% oficial tenían que esperarse un año, así que en 1933, con sus 24 años, el matrimonio se hace al 100% oficial. Aparte que termina justo la carrera, pero de forma inmediata comienza el posgrado. Y adivinen cuál es el tema de estudio que él decide hacer. Sí, Amori Ogai, mientras trabajaba como profesor en el Instituto Femenino en Yokohama. Por esos años también recibe una buena noticia, el nacimiento de su primer hijo. Y como apellido del trabajo y apellido de él, decide mudarse con su esposa y su pequeño hijo a Tokio. Como hay que suponer, este hombre realizaba trabajos de traductor. ¿Y por qué? Porque él había estudiado francés, alemán, latín, griego y vamos a sumarle inglés y chino, porque él se había traducido trabajos de Franz Kafka, Aldous Huxley, de H. Lawrence, aparte de que traducía cuentos, relatos que le llegaban a la mano o por parte también de sus viajes. Además que fue un gran lector porque se leía historia y filosofía de varias épocas y de diferentes países, así que podríamos decir que es uno de los escritores japoneses más occidentalizados. Pasamos al año 1934. Atsushi Nakajima sufre un fuerte ataque de asma y esto logra que él abandone el posgrado. Deja Tokio en el año 1935 y se muda una vez más a Yokohama con su familia. En 1936 viaja a China y empieza a componer poesías y ensayos, pero en borradores. Además que comienza a escribir sus dos primeros cuentos, El diario de un camaleón y El documento de un lobo enfermo. Al siguiente año nace su primera hija Masako, quien muere debido al parto prematuro que tuvo su esposa. Y por este año también resurge la Segunda Guerra Sino-Japonesa, así que también vamos a decir que ya estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Así que pasemos al año 1940, que sucedieron dos cosas buenas para Nakajima Atsushi: el nacimiento de su segundo hijo y la publicación de dos de sus cuentos que ya fueron mencionados, El diario de un camaleón y El documento de un lobo enfermo. Para el año 1941, ya con 32 años, empieza a pensárselo muy bien si convertirse en escritor o no. Y sí, decide al 100% en convertirse en uno porque renuncia a su trabajo como profesor y consigue un puesto en proyectos de investigación para las agencias del Pacífico Sur, viajando así 2 veces, creo que por mes, a las islas de Palau. Durante sus viajes sufre repetidos ataques de asma. Aún así, finaliza todos los cuentos que él se había propuesto, como La posesión, La momia, La luna sobre la montaña, La catástrofe de las letras, y poco a poco comienza a publicar este compendio de cuentos. Y para el siguiente año, en 1942, él aún sigue publicando. Sin embargo, su enfermedad comienza a agravarse por los viajes que son continuos y el cambio de clima, comienza a dar un gran efecto. Sin embargo, él decide completar todos los relatos, terminar su novela antes de que llegue el fatídico día. Así que nos trasladamos al invierno de 1942, en donde por su estado de salud fue hospitalizado en noviembre por una grave afección cardíaca a causa por los medicamentos para el asma. Nadie pensó que él fuera a morir, hasta creyeron que su estancia iba a ser breve. Hasta su padre pensó aquello y ni siquiera le fue a visitar, pero tenía a su familia y a su esposa. Por lo tanto, al mes siguiente, una noche antes de su muerte, sufre un ataque gravísimo de asma y a consecuencia de esto, a las 6 de la mañana, un 4 de diciembre, fallece a sus 33 años en 1942. Como ya tenemos algo de noción sobre la vida de Atsushi Nakajima, es hora de conocer algo de su trabajo u obra y tal vez un poco a la persona. Como ya es de conocimiento público, la vida de Atsushi estuvo marcada por la desgracia, empezando con el abandono de sus padres, y aunque su madre lo haya criado por un corto tiempo, de todas formas lo abandonó.
Los motivos se desconoce, pero si hablamos del padre, el motivo fue su trabajo, ya que este le demandaba demasiado tiempo. Pero vamos a reconocer que cuando Atsushi cumplió los 8 años, él ya comenzó a hacerse cargo de él. Sin embargo, lo dejó a cuidado de su madrastra. Pero al caso, el evento del abandono y la gran ausencia de su madre lo marcó, lo sacudió e influyó tanto en su persona como en su estilo de escritura. Y esto lo muestra en una obra que él escribió llamada Hano Fusai, literalmente traducida en español, Madre ausente. Y creo que ya pueden imaginarse a lo que va. Bien, el otro punto a tratar es la relación entre padre e hijo, la cual no era cercana. Y si hablamos de la convivencia con sus madrastras, era igual. Y si nos ponemos a hablar precisamente de ellas, la primera madrastra tiene más historia que la segunda, porque no tenía una buena relación con Atsushi. Podría suponerse que fuese por la razón de que él era el hijo de la primera mujer de su padre. Ese podría ser un buen motivo o por un simple capricho y desagrado. Pero al grano, se dice que la primera madrastra lo castigaba atándolo en el árbol del jardín de su casa cuando él se portaba mal. O sea, no importaba el clima, ni siquiera si llovía, nevaba o hacía calor. La cosa que él tenía que cumplir con su castigo sin refutar. Y capaz se pregunte por qué lo castigaban. En realidad no lo sé, pero se dice que no le permitía que se le acercase, y menos a su pequeña media hermana. Así que si él intentaba acercárseles a ambas, él terminaba castigado, atado en el árbol. Así que con esto, lo más lógico que se puede hacer es guardar y mantener la distancia. Y con este suceso, puede decirse que él habrá desarrollado la inseguridad, una personalidad introvertida y ser algo tímido. Pero hay otro evento que a él también lo golpeó, y esto es ser el niño nuevo de la escuela. Debido al trabajo de su padre, que era ser un profesor de la cultura china, él viajaba por todas las ciudades. En otras palabras, que Atsushi y su familia se mudaban mucho. Y ser el niño nuevo podría traer algunas consecuencias, o depende de cómo uno lo tome. Y si estamos hablando de Atsushi, él se sentía inadaptado, con un sentimiento de desolación. En realidad no podía adaptarse con mucha facilidad al entorno. Y esto tal vez lleva a preguntarse a sí mismo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y como Atsushi en estos tiempos estaba ya entrando en plena adolescencia, él va a empezar a buscar las respuestas a estas preguntas. Y de esta forma va a empezar su gran búsqueda inalcanzable. Y esto va a ayudar a desarrollar una gran fase investigativa, ya que al dar el primer paso, que sería leer, o más bien dicho, devorar libro tras libro, como filosofía, historia, sociedades, humanidades, literatura, lenguaje, etc. Y para ponértelo más genial, se lo leyó en diferentes idiomas: inglés, chino, alemán, francés, etc. Así que aquí tenemos a un políglota. Pero desde esta fase vamos a dar luces, algo positivo de toda la desgracia que ha vivido, porque desde este punto él va a empezar a trabajar y ver más allá de lo debido. Y en consecuencia, él se abrió paso al mundo de las letras. Y aunque empezó tarde por culpa de la inseguridad y la falta de confianza, al final decidió tomar ese camino. Sin embargo, su vida tiempo después fue eclipsada. Aún así, este hombre nos ha dejado algunas pocas piezas de su vida y obra, en donde nos muestra de lo que es capaz, ya que sus obras reflejan mundos exóticos con una descripción inspirada en los lugares en donde había viajado. Y también esto incluye los lugares en donde vivió, ya que aprovechó esta gran ventaja en
leer y conocer la historia del lugar, la mitología, las leyendas, los secretos que guardaban para usarlo como fuente de inspiración. Y no solamente eso, sino que sus personajes son sacudidos por cuestiones existenciales. Y ese punto es una característica principal de la época en donde él vivió, ya que estamos hablando de un periodo de entreguerras. En otras palabras, Atsushi era ese tipo de escritor muy perceptivo y sensible, y esto lo ayudó a valorar al ser humano como también sus atributos, aparte de la condición humana. Y con todo lo dicho, estoy diciendo que Atsushi era un humanista, ya que siempre estaba preocupado, siempre se estaba cuestionando de la existencia, siempre estaba investigando, tratando de encontrar una respuesta. Y esto se puede ver reflejado en sus poemas, cuentos, novelas y ensayos, en donde nos lo entrega con dosis de filosofía, acompañado con ironía, una vivida imaginación con un estilo clásico y refinado, y más que todo juvenil, fresco y exótico. Conclusión: Atsushi Nakajima es aquel viajero, aventurero e investigador que decidió dejar de lado sus inseguridades y dudas para adentrarse de lleno en esta tormenta llamada existencia. Y aunque él haya estado consciente de la época en donde nació, entre guerras y hambrunas, y ser consciente de sus vivencias y los maltratos que experimentó durante su juventud, él no se escondió, sino tomó ventaja para conocer y aprender e indagar sobre lo que le rodea, y así poder diluir, dispersar esas dudas que lo abrazaron, ese vértigo de interrogantes que a veces a nosotros nos detiene y nos hace cuestionar el todo. Y tal vez algunas de esas interrogantes están representadas en todas sus historias. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. No olvides suscribirte, darle un like, comentar y compartir. Hasta la próxima.